¿Sabías que en Italia hay niños y niñas que podrían perder a sus madres legalmente? Eso es lo que está pasando en Padua, una ciudad en Italia, donde 30 familias recibieron una carta de la fiscalía indicándoles que se les iba a modificar el registro de nacimiento de uno de sus hijos. ¿Y qué hace esta modificación? Eliminar a una de las madres, la que no es progenitora, del registro de nacimiento de su hijo. Básicamente quitándole todos los derechos como madre legal a esa persona, haciendo que tenga que pedir permiso para ir a buscarlo al colegio a su hijo o hija, tiene que pedir permiso para poder sacarlo del país e inclusive ni siquiera podría firmar para que vaya, no sé, a una excursión. Y no estamos hablando de recién nacidos, sino de niños y niñas de hasta 5 años, o sea, después de 5 años van a llegar y le van a decir, usted ya no es madre legal. Y de hecho, ¿qué pasa si se muere la madre progenitora? ¿Qué pasa con ese niño? Esa madre que ya no es madre legal no tiene derecho a nada. Todo esto está ocurriendo porque la presidenta de extrema derecha, Meloni, está haciendo un llamado a toda Italia a que no se puedan permitir seguir registrando parejas homoparentales como padres o madres de sus hijos o hijas y adicionalmente que retroactivamente se le quite el derecho a todas estas relaciones. Es chistoso porque la frase no te metas con mis hijos solamente les sirve si es que la pareja es hetero-cisgénero. Ahora, el tema LGBT en Italia nunca ha sido muy bueno, no existe el matrimonio, solamente existe la unión civil y de hecho hay varios temas respecto con la adopción, etc. De hecho, la razón por la que estas madres son madres legales es por un tema de un vacío legal. Lo que hacen algunas parejas de lesbianas en Italia es ir al extranjero, concebir a su hijo o hija mediante algún procedimiento y al volver a Italia en ciertas ciudades más progresistas y al no estar tipificado en la ley este tipo de procedimientos, finalmente se les permite quedar ambas madres como madres legales. La prensa mundial ha calificado esto como un ataque directo a la comunidad LGBTQIA+, porque si bien la presidenta es de extrema derecha y por ende entendemos que es conservadora y anti-LGBT, se entendería que quisiese tipificar este tipo de procesos para evitarlos. Pero ella no solamente está haciendo eso, sino que está atacando ya porque va retroactivamente a quitarles el derecho a madres que ya se les entregó ese derecho y que ya están validadas legalmente. Esta decisión la va a tomar el tribunal en noviembre, es decir, todavía las madres siguen siendo madres, pero de caso que se aprobara esto y retroactivamente se les quitara, ellas perderían todos los derechos que tienen hasta ahora. Esto es muy problemático porque es una ola de extrema derecha que está ocurriendo en Europa, por ejemplo en Italia con esta presidenta, en España Vox, por ejemplo, que sube este tipo de infografías diciendo básicamente que a la basura lo LGBT. Y este es mi gran problema con los gobiernos de extrema derecha, porque bien entendería, por ejemplo, que un gobierno pudiese ser de izquierda o derecha y decidir temas económicos, etcétera, y hacia dónde va a guiar el país. Pero creo que es diferente que por valores religiosos, etcétera, católicos, se quieran meter en los derechos que ya existen y quitárselo a personas porque no están de acuerdo. Porque al final ahí le estamos quitando libertades solamente porque creemos que nuestros valores tienen más poder que el del resto. Y me da mucha pena pensar en esos niños y niñas y me da rabia inclusive que van a ser damnificados solamente porque una persona quiere imponer sus supuestos valores que son básicamente un discurso de odio.